La firma unida, la Liga Defensora. Hola, ¿qué tal? Saludo con mucho gusto a toda nuestra comunidad. Mi nombre es Nitzia Chama y de verdad que es un verdadero placer poder dar inicio a este podcast informativo de la firma unida de la Liga Defensora, en donde estamos trayendo toda la información que ustedes necesitan con referencia a uno de los temas más importantes para nosotros como comunidad, que es la inmigración. Hoy vamos a hablar de conocer tus derechos, de las preguntas más frecuentes que ustedes tienen y sobre todo vamos a hablar con abogadas con amplia experiencia y sobre todo que están preparadas en el tema. Así que bueno, sin más ni más, les doy la más cordial bienvenida. Espero que nos sigan muchísimo en estos temas, que compartan esta información con las personas que están buscando preguntas, dudas, respuestas, que es lo más importante. Y para eso tenemos aquí a dos de nuestras abogadas. Gracias por estar con nosotros, primero que nada. De este lado tengo a Leticia Valencia. Gracias, Leti. Gracias por invitarme. Y también tenemos a Yadiris Collado García. Hola, un placer estar aquí. La verdad que estamos muy contentos de iniciar con este podcast porque es muy importante que nuestra comunidad esté preparada y la mejor arma es la información. Así que vamos a hablar de conocer los derechos y sobre todo un tema que, bueno, nos ha venido pegando bastante fuerte con la nueva administración y es conocer sobre los encuentros con ICE. Yo las voy a dejar que ustedes, cada una tome la pregunta, yo les voy a ir diciendo qué es lo que nuestra comunidad nos ha mandado y qué tal si comenzamos. Por ejemplo, ¿qué pasa en situaciones donde ICE toca la puerta diciendo que solo quiere pasar, hablar con nosotros? ¿Qué es lo que uno tiene que hacer? ¿Cuál es la respuesta correcta? Primeramente, no abrir la puerta porque ICE no tiene ningún derecho a entrar a tu casa. Cuando entran a tu casa es porque ya les dieron permiso y ahí es el error más común que cometen las personas. Están súper nerviosas, tienen mucho miedo, llega un agente y a veces los agentes de ICE ni traen información de que son agentes de ICE. Claro. Pueden traer Ropa un normal. chaleco normal, una cachucha y nomás están diciéndote, oh, yo quiero platicar contigo y hacerte ciertas preguntas. Entonces la persona, claro, déjate, abro la puerta, pásale. Y ahí es el error más grande. No tienen por qué abrir la puerta. Tienen que preguntar qué es lo que quieren y si te dicen que ellos son de ICE, entonces decir, yo no tengo ninguna obligación a abrirte la puerta, no voy a contestar ninguna pregunta, porque la única situación en donde ICE puede entrar a tu casa es cuando tiene una orden firmada por un juez. Y lo que también hace ICE es que tienen unos warrants que ellos tienen, pero no son firmados por un juez, son firmados por los agentes de ICE. Eso tampoco cuenta. No. So, al menos de que tengan una orden firmada por un juez, entonces es cuando ya pueden entrar a tu casa. Y si no tienen eso, ustedes no tienen que abrirle la puerta, no tienen que ni siquiera abrir la puerta para ver la orden, pueden pasarlo por debajo de la puerta y así pueden protegerse y no hablar con ellos. Claro, y creo que muchas veces también uno, por la poca información a veces que tenemos, por el miedo o el temor que algo nos pueda pasar, obviamente pues es impactante ver a alguien tocando a tu puerta, Sí. pero ¿qué es lo que pasa si alguien es detenido por ICE? ¿Qué opciones tiene para responder? ¿A qué familiar le puede llamar? ¿Tienen derecho a alguna, ahora sí que algún abogado en ese momento? Sí, claro. Así que cuando una persona es detenida por agentes de ICE, lo primero que deben de hacer es preguntar por qué lo están deteniendo. Eso es muy importante preguntar, porque no solamente porque te detienen significa que tienen derecho a llevarte a ningún lugar. También uno no tiene que responder las preguntas, ¿no? ¿Verdad? Es muy importante notar que uno tiene derechos en esa situación y uno no tiene que responder preguntas si uno no se siente cómodo respondiendo esas preguntas. Puede pedir hablar con un abogado de inmigración para que el abogado de inmigración venga y los represente. También es importante notar que si tienes algún tipo de proceso ya pendiente con inmigración, enseñar ese papeleo, enseñar esa documentación, explicarles a los agentes que pues tienes esa documentación, que Claro. sí tienes un caso pendiente con inmigración. Y hay diferentes situaciones donde te pueden detener. Puede ser que estás caminando, puede ser que estás tal vez en el trabajo o si es en un auto, ¿no? ¿Verdad? Así que... Quiero añadir que un error muy común es que uno piensa que si te detiene ICE tienes que decir tu nombre o tienes que mostrar algún tipo de ID. Y la verdad es que no tienes que decir absolutamente nada. Ah, o sea, es tu derecho permanecer Sí. callado. Sí. 100%. Calladito te ves más bonito. Sí, Claro. Porque eso es lo que sucede. Si ICE te pone en procedimientos de deportación, te da un documento que se llama un Notice to Appear, que es un aviso de comparecencia. Y allí va a decir tu nombre, tu país de nacimiento y que no tienes estatus legal en los Estados Unidos. Al momento de que tú le dices al oficial tu nombre o que Ya tú le estoy. dices, yo soy de Sí. México, no tengo papeles, Ajá. o entré de manera ilegal, yo nací en tal fecha, ya le estás dando las armas para o sea, es la información que van a poner en el Notice to Appear, que es lo que van a usar para ponerte en procedimientos de deportación. Claro. Así que en ningún momento digan su nombre, no den su ID, no digan absolutamente nada, nomás van a decir,
yo voy a ejercer mi derecho a permanecer en silencio, no voy a contestar ninguna pregunta hasta que tenga un abogado presente. Y si no tienen por qué detenerte, pregunta, ¿estoy bajo arresto? Si no estás bajo arresto, ok, me puedo ir y te vas caminando calmadamente. No huir tampoco, porque entonces allí te pueden arrestar y allí te pueden hasta dar cargos criminales. La razón por qué la llamamos hoy en día es porque es su tarjeta de residencia. No lo puedo creer. ¿Cómo se siente? Hemos esperado por esto como 25 años. La firma unida, la Liga Defensora. Convertimos tu sueño en realidad. Ellos transformaron sus vidas. Ahora es tu turno. 800-333-3676. ¿Saben qué, chicas? Algo muy importante también creo que la carga emocional que uno tiene como migrante, pues siempre estás pensando pues en la familia, ¿no? Como, ¿y qué pasa? O cuando alguien se va al trabajo, algún documento que uno tenga que estar llevando. De hecho, en algunas otras conversaciones, también con Leti, justamente hablando de inmigración, preguntaban como, ¿tengo que traer mi licencia o la copia y el pasaporte? Y las familias se angustian. Y ahora también entramos un poco al tema de las peticiones familiares. Platíquenos un poquito de qué trata, como por ejemplo, cómo funcionan las peticiones familiares, quién se puede beneficiar de ellas y si hay que traer literal ya nuestros documentos con uno, porque incluso ya por el físico también te andan deteniendo, ¿no? Como de, ay, ¿tú te ves hispano? Muéstrame tus documentos. Sí. Algo que siempre deben de traer si, por ejemplo, ya están aplicando para la residencia o tienen el DACA o tienen el TPS, te dan un permiso de trabajo. Ese permiso de trabajo es indicación de que ya tienes algo en proceso y entonces no te pueden deportar porque tienes un tipo de protección legal porque ya estás solicitando un alivio migratorio. Siempre carguen con ustedes esos permisos de trabajo. Si están solamente aplicando para una petición familiar, eso es la I-130, eso te mandan solamente un recibo, no te van a dar un permiso de trabajo. Pueden cargar ese recibo con ustedes, pero la verdad es que no te va a ofrecer ninguna protección. Por eso lo más importante es consultar con un abogado de inmigración, porque el abogado te va a decir qué documentos deberías traer contigo en tu persona y también si calificas por un alivio migratorio, solicitarlo para que puedas tener esa protección si es que en algún futuro, ojalá que no, llegas a tener ese encuentro con ICE o con la patrulla fronteriza. Y bueno, algo muy importante es que lo que sí le tenemos que decir a nuestra comunidad, cada caso es completamente diferente. No se deje guiar porque mi vecina le pasó, porque es que también hay casos que nos mandan mucho de que es que ¿qué pasa si tengo un hijo en el ejército? Eso me ayuda. ¿Qué tal si mi hija esto? Creo que es muy importante que siempre sean asesorados por profesionistas para que ustedes tengan la información que realmente están buscando. Esto de tener algún hijo en el militar, ¿sí ayuda, protege, para alguna petición familiar? Sí, sí puede ayudar. Así que las personas que son ciudadanas y son residentes permanentes pueden pedir a sus familiares, ¿no? ¿Verdad? Pueden someter una petición I-130. Hay muchas personas que ingresaron a los Estados Unidos sin autorización y a causa de eso, por lo usual, tendrían que salir y hacer el proceso consular. Así que hijos militares ayuda para que puedan hacer el proceso en los Estados Unidos a través del parole in place. No tienen que salir, no tienen que hacer el proceso consular y muchas personas tienen un año ya de presencia sin autorización en los Estados Unidos. Entonces, cuando salen, después de tener un año sin presencia, con presencia sin autorización, tendrían castigo de 10 años. Y esto perjudica a muchas personas porque no pueden aplicar para el perdón 601A porque no tienen el pariente que cualifica, ¿verdad? Que serían padres o pareja que son ciudadanos o residentes permanentes. Así que hijos militares ayuda en la situación que te puede permitir hacer el proceso en los Estados Unidos. Exactamente. Oigan, y algo también importante, cuando hablamos de peticiones familiares, volvemos a lo mismo. Cada caso es diferente porque a veces dicen, de padres a hijos es cierto tiempo. En los hermanos tarda un poquito más. Sí. Muchos de los casos que sabemos también es, con un ciudadano americano, cásate y eso automáticamente ya te vuelves ciudadano americano. Claro que ayuda, pero cada caso es diferente y toma un proceso. Exactamente, sí. Sí, son las peticiones familiares, hay mucha confusión, porque hay algo que se llaman familiares inmediatos. Ok, ¿quiénes son los familiares inmediatos? Ese tipo de personas o esa relación califican para hacer la residencia aquí adentro sin tener que salir del país y también la visa está disponible inmediatamente, o sea que no te van a poner en una lista de espera y solamente son los siguientes.
los cónyuges de ciudadanos, los hijos ciudadanos mayores de 21 años pidiendo a los padres y también los ciudadanos pidiendo a los hijos solteros que son menores de 21 años. O solamente ese 3 tipos de categorías de familiares califican para pedir aquí la residencia. Y me llega esta pregunta muchísimo. Abogada, ¿me puede pedir mi hermano? O abogada, mi esposo es residente, que puedo ya arreglar aquí adentro. Y es que la verdad es que no son familiares inmediatos. Así que aunque hagan la petición familiar, van a tener que hacer el proceso consular. Ahí hay mucha confusión y por eso siempre recalco, hablen con un abogado porque se casan con un residente y luego piensan que todo es rápido, pero no es así. Te van a poner en una lista de espera de casi 5 años, por ejemplo, a los mexicanos. Los mexicanos pidiendo a los hermanos. Eso. Ahorita van en el 2001, o sea que la petición de hermanos de México, de ciudadanos, está tardando casi 24 años en que la visa. O sea que es mejor que tengas un hijo y a los 21 años te puede pedir, ¿no? A esperar por una petición de un hermano más de 20 años. Más de 24 años. Ahorita como estás son 24 años. Wow. Pero no te creas, sí ayuda. Por ejemplo, para la 245I, eso es algo que ha ayudado a muchas personas, ¿no es verdad? Que tienen unas peticiones que fueron sometidas en el 2001. Entonces, a través de esa petición tienen también la oportunidad de poder hacer el proceso en los Estados Unidos. No tienen que salir. Y vamos a decir, tu hermano sometió una petición para ti en el 2001, pero ahora tienes ya un hijo ciudadano que tiene más de 21 años. Ellos pueden someter una nueva petición familiar para ti y tú usar esa petición de tu hermano como la 245I para propósitos de poder hacer el proceso en los Estados Unidos, aunque entraste sin autorización. Así que ayuda a tener estas peticiones, pero que duran mucho tiempo, pues sí, duran mucho tiempo, tristemente. Claro, y como dicen, al final de cuentas, también cada familia tiene procesos o casos diferentes. Por ejemplo, yo me acuerdo, les comparto un poco, mis abuelitos son ciudadanos americanos, entonces ellos hicieron la petición de todas mis tías y todo, pero mi mamá fue la única que se quedó en México y mi abuelita hace poquito como que comentó así de que, no, la petición de tu mamá y sigue hace como 30, 40 años. Y yo, no, abuelita, yo creo que ya no está ahí, ¿verdad? Pero es importante también siempre estar checando el estatus de cada proceso, porque sobre todo con esta administración he tenido muchas preguntas y llamadas de que se han retrasado muchos de los casos. ¿Eso es normal? Eso es normal ahorita porque cuando entró ya esta nueva administración, todos los tiempos de procesamiento subieron bastante. Una petición familiar de un esposo ciudadano que tiene, por ejemplo, si yo estoy casada con un ciudadano pero vivo en México, esa petición familiar se demoraba unos 10 a 15 meses en aprobar bajo Biden. Ahora si te metes al estatus de la página de internet y los tiempos de procesamiento subieron casi hasta 50 meses para tener esa aprobación. Y es lo normal y me llega esta pregunta, pero ¿cómo puede ser que se va a tardar tanto? ¿Qué puedo hacer? ¿Puedo demandar al gobierno? No puedes demandar, es normal. Y no hay nada que puedas hacer para apresurarlo. Es ahorita como está la situación de inmigración. Pero lo que sí les recomiendo es hablar con un abogado, porque Nitzia, lo que acabas de decir de tu abuelita, esa petición puede tener protección para los derivados, para las personas que estaban menores de 21 años, de los hijos de tu abuela. Y es algo súper complejo que muchas personas ni saben. Eso es la 245I. Puedes ser el principal, la principal beneficiaria o el derivado de una petición y aún así puedes arreglar aquí adentro. Por eso consulten con un abogado. Yo como abogada, cuando me llegan estas consultas, le pregunto, ¿y quién tenía la ciudadanía o la residencia en tu familia? No importa que haya sido hace 30 años. Yo busco en tus follas. Entonces mi abuelita sí tenía razón. Sí, tenía razón. Mamá Chuyita, gracias. Voy a buscar la petición de mi mamá para traerme a mi hermana, quizá. Bueno, puede que sí. Sí, de verdad que sí. Ven porque es tan importante. La información es poder. Después de un arduo día de trabajo, Mario se dirige a su hogar donde su familia lo espera. Pero hoy enfrenta un destino incierto, siendo objetivo de aquellos que buscan detenerlo y deportarlo. Él sabe que los indocumentados luchan contra las probabilidades, pero conoce sus derechos y llama a sus abogados de la Liga Defensora con valentía y destreza. Paulina actúa como guardiana y protectora, resguardando la libertad de Mario. La Liga Defensora, la libertad es nuestra misión. Y sobre todo que también algo muy común, tristemente también en la comunidad, es que a veces en las familias hay mucho abuso, ¿verdad? Mucho maltrato.
y sobre todo cuando te invitan, ¿verdad? De vente de tu país, yo aquí te ayudo, aquí ya te tengo trabajo, dónde vivir, pero luego los conflictos también empiezan desde adentro de la familia y uno dice, yo nada más conozco al tío con el que me vine, pero ¿qué hago? ¿No? Lo puedo demandar, puedo aplicar para una visa. Aquí vamos a entrar en lo que es las víctimas de violencia que a veces empiezan desde la familia. Hay una protección llamada VAWA. ¿Me pueden explicar un poquito de este tema? Sí, claro. Así que la aplicación de VAWA es una aplicación para personas que han sido víctimas de violencia doméstica o abuso familiar. Pero estamos hablando de familiares cercanos. Así que los tíos tristemente no califican en esa situación. Ah, ellos no. No, yo no pensaría para la que un VAWA. tío Hay es una algo situación cercano. Que Visa U. visa T, porque pues si el sí, tito visa te- T. Sí, sí. Ya luego platicamos de eso, pero sí hay una Empezamos situación. con VAWA para que me vayan Sí, explicando. sí. Estoy un poquito confundida con todas estas, pero entonces, vamos, esta se llama VAWA. Sí, esta es la VAWA. Así que para la VAWA es más familiares cercanos, como tus padres, tus hijos o tu cónyuge, que han sido abusivos hacia ti, ¿verdad? Ok. Así que entonces si tienes, vamos a decir, un hijo ciudadano que tiene más de 21 años, el abuso pudo haber ocurrido antes de que cumplieran los 21 años, pero cuando ellos cumplen los 21 años, ahí es cuando se puede someter la aplicación de la VAWA. O tu cónyuge, tienen que estar casados legalmente. El cónyuge puede ser residente permanente o ciudadano para que puedas aplicar para la VAWA. Y tus padres, ¿no verdad? Que tal vez hayan sido abusivos y son ciudadanos de los Estados Unidos. Así que estas son las relaciones que uno puede aplicar para la VAWA a través de, ¿no verdad? Tiene que haber abuso. El abuso no tiene que ser solamente físico. Puede ser emocional, puede ser financiero, puede ser el control también. Por ejemplo, que no te dejen salir a trabajar, que no quieran que tú tengas amigos, que no puedes llamar a tu familia, ¿no? ¿Verdad? Una variedad de situaciones. Es de verdad muy diferente para cada situación, pero estos son los familiares que tienen que cometer el abuso y, como te digo, el abuso puede ser una variedad de situaciones para aplicar para la VAWA. Muchas veces creo que también el temor en nuestra comunidad es decir que un hombre ha sido violentado porque pues el machismo todavía reina en nuestras comunidades y uno dice, no, pues un hombre mejor que ni diga porque se va a ver mal, ¿no? Demandando. Sí. Pero también un hombre puede recibir protección de VAWA. Sí, por supuesto. Tengo un caso donde mi cliente es un hombre, se casó con una mexicana, pero es ciudadana ella. Cuando se casaron, todo estaba bonito. Me estaban enseñando fotos de que, mira, estamos viajando, nos llevamos súper bien, pero ya al casarse, ella como que se puso súper tóxica, no lo dejaba salir con su familia. Ella no trabajaba, él la mantenía y luego le controlaba todo su dinero. Y él no lo podía mandar dinero tampoco a su familia porque ella se enojaba y le decía, yo te conseguí la residencia o yo te voy a arreglar papeles, así que todo tu dinero es mío y si no, no te voy a arreglar. Él estaba pues entre la espada y la pared porque tenía a su familia que le estaba mandando dinero, pero ya al casarse con ella se puso súper tóxica, le controlaba el dinero, le controlaba el teléfono, le controlaba, le revisaba con quién todo. hablaba. Con quién hablaba. Entonces él dijo, yo ya no la aguanto, ¿qué puedo hacer? Pero me tiene esto arriba de la cabeza de que si la dejo le va a llamar a inmigración o no me va a ayudar. También estaba súper amenazadora. Entonces lo que hicimos es mandar el VAWA, que es una aplicación que básicamente reemplazaría lo que es la petición familiar porque ya hay abuso. Se tiene que comprobar que se casaron en buena fe y sí se casaron por amor, porque él me enseñó fotos. De hecho, ya tenían una hija. Y ya luego hubo abusos o se pudo mandar evidencia del abuso porque él tenía mensajes de texto que ella le mandaba, incluso sus amigos pudieron escribir declaraciones como testigos. Como testigos. No hubo reporte de policía, no hubo fotos porque gracias a Dios nunca hubo golpes, pero con esos mensajes de textos y las declaraciones de los testigos, con eso pudimos aplicar para su VAWA junto con la aplicación de residencia porque ella era ciudadana y aunque él entró de manera ilegal, calificó para que todo estuviera aquí adentro, así que no tuvo que salir del país y lo más bonito es que la pudo dejar. Claro, se pudo quitar el yugo completamente de la violencia. Creo que muchos que nos escuchan, que nos ven, pasan por situaciones de violencia a diario y la amenaza de yo te traje, la manipulación de te la quito, te reporto. Creo que eso debe ser un tema súper difícil de enfrentar y sobre todo porque, como dices, muchas veces pues tienes este tipo de evidencias como mensajes de texto, tienes a los amigos que son testigos, a la familia, pero a veces uno no tiene el valor de hacer la llamada, ¿no? Como abogado,
abogado puedo? Exacto. Entra mi caso. Cruzaron desiertos, ríos y fronteras, arriesgándolo todo por una vida mejor. Trabajaron duro, crearon un hogar y una familia. Pero ahora el sueño está amenazado. Familias están siendo separadas. El tiempo se está acabando. ¿Quién luchará por ti? En la firma unida, la Liga Defensora, no solo luchamos por casos, luchamos por tu vida. Llama al 1-800-333-3676 o visita defensora.com. Yo estaba un poco confundida, abogadas, cuando hablamos de la violencia, lo que es la visa U. Siempre he escuchado que la visa U también se utiliza para poder aplicar en un estatus migratorio en caso de que seas violentado. Pero entonces aquí hay una diferencia entre el VAWA y la visa U. Sí. Sí, la diferencia es esta. Para VAWA tienes que estar casado con un residente, con un ciudadano, o tener hijos que te están abusando de ti, que son ciudadanos. Pero para la visa U, la persona que te está abusando no tiene que tener estatus legal, tampoco tienen que estar casados, pero sí tiene que haber un reporte de policía, lo cual no se necesita para VAWA. Para la visa U es para personas que han sido víctimas de delitos en los Estados Unidos. Básicamente el gobierno dijo, queremos que los indocumentados se animen a reportar delitos. No queremos que tengan ese miedo de que si le llaman a la policía los va a deportar. Queremos que se animen a llamar a la policía cuando han sufrido delitos. Entonces te vamos a dar esa recompensa y te vamos a ayudar con tu estatus migratorio si cooperas con la policía. Para la visa U se necesita ese reporte de policía, se tiene que cooperar en la investigación y también se tiene que comprobar que sufrieron algún tipo de daño, ya sea daño físico, daño emocional o hasta psicológico. Sí. Y bueno, algo importante, muchas veces sabemos que cuando eres violentado no te atreves a reportarlo en ese momento. Ya ven que ahorita justamente con redes sociales sale mucho, más que nada de artistas, ¿no? Como reportó a su manager, a sus padres, a esto, lo otro. ¿Pueden aplicar para este tipo de protección que es la visa U aun cuando han pasado ya años quizá? Sí, así que vamos a decir, hay muchas personas que hicieron el reporte policial hace 15 años o sucedió violencia doméstica en su relación hace 15 años. Y ahora es que están escuchando esto de la visa U y dicen, tal vez yo pudiera cualificar para la visa U. No importa cuánto tiempo ha pasado desde el crimen. Así que puede que hayan pasado 20 años desde que sufriste violencia doméstica. Siempre y cuando exista este reporte policial, siempre y cuando haya existido algún tipo de reporte o hasta una orden de protección, no solamente que hayas llamado a la policía. Hay veces que las personas buscan una orden de alejamiento en contra del abusador o si el Departamento de Niños y Familias se involucró en una investigación porque hubo violencia doméstica y ellos investigaron la situación. Eso también es un reporte para propósitos de la visa U. Así que no importa cuánto tiempo haya pasado desde que ocurrió el crimen, siempre y cuando exista este reporte, se puede hacer la aplicación de la visa U. Se tiene que pedir primero la certificación de la visa U y la certificación es algo que va a firmar el departamento que investigó. Así que en la situación donde es el Departamento de Niños y Familias, ellos serían los que tienen que firmar esta certificación y ya con la certificación firmada, ahí ya se puede someter la aplicación de la visa U. Y, por ejemplo, también una pregunta común que nos estaba llegando. ¿Qué pasa con personas que tienen antecedentes penales quizá y después son violentados? Puede ser en su trabajo, por algún vecino. ¿Ellos califican o qué tipo de crímenes son los que aprueba la visa U? Siempre yo digo, la visa U puede hacer milagros. Es la visa que me encanta porque es súper generosa. Y de hecho hay muchísimas cosas que te pueden descalificar para siempre para la residencia, como decir que tú eres ciudadano. Si, por ejemplo, te agarran en la frontera y tú dices, yo soy ciudadano por el miedo, entonces quedas descalificado para siempre. O sea, si tú mientes, ya nunca más puedes tú aplicar para una residencia. Pero la visa U es la única visa que puede perdonar eso. Es una visa súper generosa. Si tienes antecedentes, si tienes varias entradas ilegales a los Estados Unidos, eso puede tener un castigo permanente en la persona. O incluso lo que acabo de mencionar, si das mentiras, si dices que eres ciudadano, si presentas documentación falsa, todo eso te puede descalificar para la residencia si, por ejemplo, estás casado con un ciudadano, tienes hijos ciudadanos. Deportaciones. Y hasta deportaciones también. Pero la visa U perdona
todo eso. Por eso, si Ok. usted es una persona que ahorita tiene deportaciones, delitos criminales, Sí. castigos permanentes, y sí existen muchas personas Sí. así, Ujú. les digo, apliquen para la visa U, hagan lo que puedan para encontrar ese reporte de policía, porque Ujú. es la única salvación que tienen para Sí. poder arreglar aquí adentro del país. Oigan, y conforme vamos avanzando en los temas, de verdad que yo me siento completamente como alguien que nos está viendo, que está aquí con su celular, con su dispositivo inteligente, porque a veces uno se confunde, ¿no? O a veces tienes el miedo, como de, Sí. no, esa pregunta obviamente no me protegería la visa U, Ujú. rarara. Ajá. Yo hablaba de los ejemplos, por ejemplo, válgase la redundancia, por ejemplo, en la situación laboral. Con el presidente Trump regresando a la presidencia, la realidad de deportaciones masivas está más cerca que nunca. Las políticas migratorias más estrictas están cerca y el peligro de separación es real. Proteja a su familia y asegure su futuro ahora. Llame al 1-800-333-3676. 1-800-333-3676. También hay una visa que protege, que es la visa T, Sí. justamente cuando las personas están bajo el maltrato, obligados a trabajar en Ujú. situaciones abusivas. Esta Ujú. es la visa T. ¿Nos pueden Sí. hablar un poquito de ella? Sí, así que la visa T es para aquellas personas que han sido traídas al país. Vamos a decir, en el ejemplo que diste ahorita de lo del tío, ¿no? ¿Verdad? Vamos a Ajá. decir, tu tío te trae para que tú vengas a ayudarlo Ajá. en su trabajo, por dar un ejemplo. Ajá. Entonces tú vienes a trabajar para tu tío, Ujú. pero tu tío te comienza a maltratar, no te está pagando como te debe de Mm. pagar, no te está permitiendo salir de la casa, tener una vida normal. Ujú. Esto es una situación donde tú pudieras aplicar para la visa T. Así que es para situaciones donde hay maltrato laboral Ujú. y hay trato de humanos, trato de Ujú, humanos. Ajá. ujú. Entonces, estas situaciones, de verdad es importante que haya una conexión entre tu entrada a los Ujú. Estados Unidos y esta situación de abuso. Ok. Así que no es solamente que entraste a los Estados Unidos tú por tu cuenta, muy bien. Luego, vamos a decir, después de 2 años encontraste un trabajo y en este trabajo te están maltratando. No es así, es que entraste por el trabajo o te trajeron a los Estados Unidos en contra de tu voluntad, ¿no? ¿Verdad? Ujú, Hasta hay ciertas situaciones donde vamos a decir, le pagas a un coyote o a alguien para entrar a los Estados Unidos y estas personas a que tú le pagaste para traerte a los Estados Unidos, cuando te traen a los Estados Unidos, no te permiten salir, sino como que Qué te horrible. comienzan a usar para el trabajo Explotación laboral. exactamente, explotación laboral. Entonces, en esa situación, aunque tú pagaste para venir y querías venir, Ujú. pero si a causa de eso hay esta explotación laboral, tú Ujú. puedes aplicar para la visa T. Creo que es muy común escuchar que, sobre todo en comunidades de nuestros países, te prometen de, mira, tú te vas porque esa familia ya ahí te van a dar Ujú, trabajo, ahí vas a ujú. vivir. Muchas de nuestras personas que conocemos, nuestros paisanos, se vienen con esa esperanza y no nada más entra la explotación laboral, pero también puede ser el tráfico humano. ¿Qué Sí. evidencias ellos tienen que tener? A veces incluso para nosotros decir, lo tengo aquí en mi celular, a veces ni Sí. siquiera tienen forma de comunicarse. Y aún peor, chicas, les voy a contar, abogadas, de un caso que una vez me llamó mucho la atención. Hay personas que a veces llegan de comunidades donde ni siquiera el español es su primer idioma, Sí, donde hablan sí. algún dialecto de su país Ujú. y están literal refundidos en el campo, explotados ya no nada más por personas de este país, pero Ujú. también por sus propios paisanos que Ujú. abusan de ellos, Sí. los obligan a hacer cosas o trabajos que no quieren. ¿Cómo pueden ellos presentar una prueba si ni siquiera tienen quizá acceso al internet como nosotros? Ujú, ujú. Hay ciertos casos donde no necesitas hacer un reporte a la policía porque la visa T también reconoce que pueden poner en peligro a la víctima si Ujú. lo reportan. Entonces, Claro. por seguridad, Por protección. por protección a la víctima, hay ciertos casos donde si es tan grave el tráfico que está Ujú. sufriendo, Ujú. no tienes que hacer ese reporte. Sí lo tienes que comprobar a la agencia de inmigración, Ujú. pero ahí es donde viene el abogado. El abogado te va a decir para tu situación específicamente qué evidencia puedes usar para comprobar ese tipo de maltrato, ese tipo de tráfico que has sufrido, porque esa situación que acabas de mencionar, Nitzia, tuve una clienta así. Un tío le dijo, mija, vente a los Estados Unidos, allá está todo tan fácil, Ujú. allí vas a conseguir trabajo inmediatamente, Ujú. incluso hasta como estás bonita, vas a conseguir a un ciudadano que se case contigo. Así Se que lo el pintaron tío, súper bonito, uf, ¿no? sí, ella, sí, pues déjame salgo del pueblo. Entonces el tío le pagó el coyote, Ay, la no. trajo para acá, se empezó a quedar con ella y el tío le dijo, bueno,
yo gasté $10,000 en el Coyote, así que pues tienes esta deuda, me puedes pagar si quieres trabajando aquí en la casa y también necesito que me ayudes. Y luego al final también hasta la empezó a violar, o sea, una situación súper fea. Y luego le quitó su ID, su pasaporte, sus actas de nacimiento y, o sea, no se la quería dar. Ella no tenía ningún tipo de documentación para comprobar su identidad, se tuvo que quedar allí. Y pobrecita, bueno, al final habló con alguien que le dijo de que existe esta visa T y pudimos ayudarla, pero en esa situación, como estaba viviendo con él la tenía súper amenazada, no se tuvo que hacer un reporte. Pero lo que importa aquí es que tengan un abogado, recordar que todo esto es súper confidencial. No van a decirle a la policía, el tío, si le habla a la agencia de inmigración, no le van a dar ninguna información para mantener su identidad, pues, protegida y para que no vayan a correr ningún peligro. Gracias de verdad por compartir esta información, porque como les digo, muchas veces quizá el acceso es lo que nos detiene de tomar acción, pero si nos escuchan, si nos ven, si alguien puede acercarle esta información a alguien que quizá está pasando por un momento de violencia, de maltrato en el trabajo, con una familia, por favor compártanlo, porque es sumamente importante saber que existen derechos, que existen, ahora sí les voy a decir, visas generosas y humanitarias, que dependiendo cada situación y cada proceso pueden ayudar a que una persona salga de la oscuridad y de un momento dificilísimo. Se escuchan muchos casos también en televisión que dicen, después de 25 años apareció esta persona que estaba en un sótano, que estaba amenazada, que tenía que cumplir con ciertas labores, o peor aún, como dices, chicas explotadas sexualmente, obligadas a hacer cosas que ni siquiera su edad se los permiten. Entonces, por favor, si ustedes conocen o ven sospechoso algún vecino, alguna casa en donde se juntan personas misteriosas, por favor hagan la denuncia, y lo más importante, que es secreto y que no va a afectar para nada a quien hace el reporte, ¿verdad? Que es lo más importante. Aquí le tengo su residencia permanente. ¿Quieres llamarle a tu mamá? Y la sorpresa es de que ya me dio mi residencia, mami. Ya fui. ¡Qué bueno, hijo! ¡Felicidades! Ya pronto, mami. Ya pronto. Pronto tendrá a su hijo en sus manos. En la firma unida, la Liga Defensora, convertimos tu sueño en realidad. Ellos transformaron sus vidas. Ahora es tu turno. 800-333-3676. Y bueno, ahora también quiero entrar a un bloque que se trata sobre el ajuste del estatus. Fíjense, a mí me interesa mucho. Ahorita ya estoy más relajada, pero cuando yo estaba embarazada, mi esposo vino y yo decía, bueno, quizá en el embarazo es más fácil hacerlo en México porque pues uno se siente acompañado por su familia, pero te dicen, no, hazlo desde acá que es más rápido. O algunos dicen, y si mi esposo está allá y yo lo pedí y vamos a estar separados, ¿se puede hacer el ajuste sin que se tengan que ir de Estados Unidos? Pues el ajuste de estatus es cuando se pide la residencia aquí adentro. Que estén aquí el familiar. Sí, tienen que estar aquí adentro para pedir el ajuste de estatus, porque si estás afuera, eso se llama el proceso consular. Vas a la embajada de tu país para hacer la entrevista con inmigración allá. Para hacer el ajuste es cuando aquí pides tu residencia porque ya estás presente en los Estados Unidos. O sea, que entraste con visa, tal vez entraste con algún tipo de parole. Hay algo que se llama un parole humanitario, que de hecho fue un programa que hizo Biden para los nicaragüenses, para los de Haití, cubanos y los venezolanos, y entraron con parole porque estaban sufriendo en su país de nacimiento, y esta es una entrada legal. Solamente cuando entras de manera legal a los Estados Unidos calificas para el ajuste de estatus. Y por eso hay una situación que me da tanta tristeza. Hay tantas personas de ciudadanos que no han podido arreglar porque entraron de manera ilegal. Hay tantas madres y padres que tienen aquí ya 30, 40 años sin poder arreglar, aunque tengan muchos hijos ciudadanos, porque entraron de manera ilegal. Para poder calificar para el ajuste de estatus, lo más importante es cómo entraste la última vez que entraste al país, si fue de manera legal, o sea, que un oficial te dijo, ok, pásale. Entonces calificas para el ajuste de estatus. Algo que mencionaste también hace rato, si alguien mintió por miedo, eso ya está en su reporte y ellos ya no pueden aplicar para un ajuste de estatus. Exacto. Así que cuando una persona hay ciertas inadmisibilidades, que significa cosas que no te permiten poder ajustar tu estatus en sí, ¿no verdad? Y si vamos a decir, has dicho que eres ciudadano de los Estados Unidos, esa es una de ellas. Como dijimos, la visa U, súper perdonadora, y la visa T también. La visa U y la visa T tienen el mismo perdón que perdonan esas situaciones. Pero en un ajuste de estatus a lo regular,
no, en esas situaciones uno no es admisible. Y quería también agregar, para el ajuste de estatus, la entrada legal es la ley, ¿no? ¿Verdad? Es lo regular. Pero hay algunas excepciones que mencionamos anteriormente, como la 245I y el parole in place, que es lo de hijos militares. Así que con esas dos también puedes hacer el ajuste de estatus, aunque entraste sin autorización. Son un proceso adicional que se tiene que hacer, no es como automático, como cuando entras con una visa, ya la entrada de la visa, chévere, ¿no? ¿Verdad? Puedes someter tu petición familiar y tu ajuste de estatus. Con el parole in place hay una aplicación que tienes que someter y con la 245I tiene que haber sometido una aplicación anterior. Algo que se me viene a la mente también, abogadas, muy común, siempre preguntan, y también cuando uno pasa por casos, ¿verdad? Con los familiares, con los esposos, cuando entran con visa, que se considera una entrada legal, pero se vence el permiso, en los mexicanos es el famoso I-94. ¿Qué pasa si tú ya te quedaste y el permiso se te venció y aplicas después? ¿Todavía puedes aplicar? Sí, de hecho esa situación es muy, muy familiar, es común. muy común, perdón. Sí, si entras con la I-94, ese es tu permiso de 6 meses. Te lo dan cuando entras legal, incluso cuando entras con un parole humanitario, también te dan la I-94. Incluso también cuando aplicas para el parole in place, te dan una I-94. Eso es tu entrada legal. Sí. Si se te vence, vas a tener algo que se llama presencia ilegal. Esta situación es muy común. Entran con visa de turista, se enamoran con alguien. Ya no se van nunca, se les van les los vence 6 meses. se les vence el permiso de ahí 94. Pero para poder arreglar aquí y que se perdone que se hayan quedado más de lo debido, o sea, perdonar la presencia ilegal, solamente lo pueden hacer si la persona que los va a pedir es un ciudadano. Si la persona que los va a pedir es un residente, no les va a perdonar esa presencia ilegal. Van a tener que pedir un perdón y hacer el proceso consular. Sí. Oh, wow, eso no lo sabía. Y ese perdón es el 601A, que era lo que Leti estaba mencionando de los padres que tienen hijos ciudadanos, porque los hijos ciudadanos no cualifican para ese perdón. Solamente cualifica el cónyuge y los padres que son ciudadanos o residentes permanentes. Así que vamos a decir, yo entré hace 20 años, 30 años, no, 30 años. Tengo un hijo que ya tiene 21 años. Mi hijo me puede someter a ley 130, pero yo tengo que salir y hacer el proceso consular. Pero como tengo más de un año de presencia sin autorización, al salir voy a tener castigo de 10 años. Y mi hijo no va a cualificar como pariente que cualifica para este perdón. Así que no, ¿cuál sería el propósito de salir? A menos de que quieras hacer el castigo de los 10 años, pero tendrías que hacer el castigo obligatoriamente. ¿Y qué pasa cuando tú haces la petición y el familiar, sabiendo que se va a tardar más tiempo, o sea, no importa que diga, ¿sabes qué? Tú vete, no te vengas de tu país, porque también se escucha mucho de, no, yo tengo que ir a la frontera, al consulado. ¿Hay forma de que los consulados puedan ayudar? O sea, que aunque no estén aquí en el país en presencia, puedas estar arreglando para algún familiar o para un cónyuge cuando están en su país. Sí, claro. ¿De origen? Sí, con que no hayan entrado a los Estados Unidos. Porque si entraron a los Estados Unidos... Ahí es cuando ya... Porque la ley es muy, muy directa. Sí. Si tú entraste al país, aunque hayas entrado con visa, pero te quedaste más de lo debido, o entraste sin inspección, o sea, de manera ilegal, y ahora tienes presencia ilegal, al salirte de los Estados Unidos vas a activar un castigo de 3 años o de 10 años. Y muchas personas no califican para ese perdón. Pero hay muchas situaciones donde los padres ya están afuera por 10 años, 20 años, o se casaron con alguien en México y ya no han entrado. Allí no tienen que pedir ningún perdón, solamente el ciudadano o el residente hace la petición familiar. Cuando ya esté vigente la visa, van al consulado, les dan la residencia y ya entran sin problema. Hasta personas que nunca han entrado, ¿no? ¿Verdad? He tenido un caso, por ejemplo, donde se casaron fuera del país y entonces es ciudadano, ¿no? ¿Verdad? Vamos a decir, el esposo era ciudadano y la esposa estaba fuera del país. Él se enamoró, se casaron fuera del país, ¿no? ¿Verdad? Pero él vivía aquí y entonces él la pidió a ella a través de la petición I-130. Ahora, ella no está aquí, ¿no? ¿Verdad? Nunca ha venido a los Estados Unidos. Así que lo que ella hizo fue el proceso consular. Así que fue una entrevista consular, no sería el ajuste de estatus porque no está aquí, sería proceso consular. Y mejor a veces, ¿no? ¿Verdad? Que lo hagan de esa manera, no hay perdones que hay que pedir, no hay ninguna preocupación de que la persona va a tener algo que lo haga inadmisible. Es mucho más fácil porque nunca ha entrado a los Estados Unidos, no tiene ningún tipo de
de situación que tal vez sería problemática. Claro, o en caso de que llegaron, como decíamos, con un permiso y con el I-94, no tienen que esperar de que te dicen no te puedes salir por nada del mundo, porque eso es verdad. Sí. Tienen que quedarse. Mientras un Sí. proceso está abierto, uno no puede decir, ay, me voy aquí rapidito o me cruzo la frontera. Es muy Ay, grave. sí. O sea, empiezas prácticamente desde cero o arruinas tu caso si te sales. No, tengo una clienta que justo pasó eso. Ella entró con su visa de turista. No me digas. Sí, se casó con un ciudadano, mandamos su ajuste de estatus, todo estaba bien, pero su visa todavía estaba vigente. Pues la señora se fue a Tijuana a arreglarse los dientes. No. Ay, no. Pues que nos llega una carta. Sabemos que te saliste de los Estados Unidos, no pediste un permiso de viaje porque tienes que pedir un permiso de viaje que se llama un advance parole para poder salir cuando ya tienes tu residencia pendiente. Si no haces eso, se revoca todo queda canceladísimo y hasta puede que tenga un castigo si ya tenía presencia ilegal. So, la señora le dio una regañada. Sí, Dije, ¿por qué no me dijiste que tenías que ir o sea, yo sabiendo que tienes que ir a Tijuana por una razón del médico, yo te hago un advance parole para que no vayas a tener ningún problema. A mí me daría miedo irme, la verdad. Si estoy en un caso migratorio, yo me espero. Sí. Pues sí, obvio, pero Eso la sería lo señora mejor, sí. no solamente no se esperó, pero tampoco me Lo preguntó. dijo. Entonces, ahora tenemos que hacer un perdón para que pueda hacer el proceso consular, porque ya quedó todo Sí. canceladísimo. Y entonces tiene que hacerlo desde afuera, ya no va a poder Ya no puede regresar. entrar. Así que significa que ahora, vamos a decir, tiene que esperar 1 año o 2 años, todo ese tiempo tiene que esperarlo afuera. Ay, no. Uf, de verdad, abogadas, que es tan importante estar informados Sí, y volvemos a sí. lo mismo y recalco, por favor, si usted está escuchando esta información, no se compare con el caso de su hermano, el de su cuñado, Usted tiene un caso completamente diferente. Sabemos que muchos tienen miedo de salir de casa, miedo de ir a trabajar, de ser detenidos, de perderlo todo. Pero ahora puedes hablar con nuestro equipo legal desde la seguridad de tu casa. Con la firma unida, la Liga Defensora no está solo. 800-333-3676. 800-333-3676. La firma unida, la Liga Defensora. Los permisos de trabajo que cada día se ponen más difíciles, digo yo, porque a veces uno dice, te vas y ahí tú dices que alguien te haga sponsor, ¿no? Que te patrocine tu permiso de trabajo y llegas bien rápido y es bien fácil. Hay muchas personas que están trabajando, de hecho, ahorita en los Estados Unidos sin un permiso de trabajo. Cuando ellos quieren hacer un ajuste de estatus, esto les perjudica, me imagino. ¿Cómo funciona todo esto sobre los permisos de trabajo? Que a veces, como decíamos, nos las pintan tan fáciles de, tú ven, te agarras un trabajo rápido y de ahí rápido la empresa te pide. No es tan fácil como uno piensa. No es tan fácil. Pero tampoco es imposible, abogadas. No, exacto. Hay algo que quiero que sepan. El permiso de trabajo tiene que ser basado en algo. Porque me llega muchísimo esta pregunta para personas que tienen, por ejemplo, el castigo permanente o deportaciones. ¿Califico para un permiso? Y es que no, si no tienes alguna base como visa U, como VAWA, como asilo, como ya estás pidiendo el ajuste de estatus, no hay manera de pedir un permiso de trabajo. Lo que hacían los notarios, esta es una práctica muy común en los notarios, por eso les digo, tengan cuidado cuando vayan con notarios, es que el notario te decía, yo te prometo un permiso de trabajo, ahorita te llega en 6 meses. Entonces, lo que hacía el ¿Pero notario... basado en qué? Mandaban una aplicación de asilo fraudulenta. Le decían a la persona, tú firma aquí. Era una aplicación de asilo, no tenía ninguna base, porque el asilo, primeramente, es uno de los beneficios más difíciles de conseguir en los Estados Unidos. Entonces, la mandaban, sí les llegaba el permiso de trabajo basado en el asilo, y luego resulta que, como obviamente no calificaban para el asilo, les niegan el asilo, los ponen en procedimientos de deportación, y ahora sí tiene ese permiso de trabajo, pero también están en procedimiento, una orden de deportación, porque a veces ni te llegaba la carta de la audiencia. No. So, hay tantas personas que no saben que tienen órdenes de deportación porque fueron con un notario, les mandaron una aplicación de asilo solamente para que les dieran este permiso de trabajo. Y también a veces la información en la aplicación era falsa. Por ejemplo, decían que era de otro país para supuestamente hacer una aplicación de asilo más fuerte. Así que no solo tienen orden de deportación, también tienen falsa información dada a inmigración, que es otra inadmisibilidad, y todo solamente por un permiso de trabajo. A ver, nada más para aclarar bien para la audiencia. Para aplicar para un permiso de trabajo, como lo dice toda, ¿verdad? La oración,
¿alguien ya te tuvo que haber contratado? ¿Cuánto dura un permiso de trabajo? ¿Se puede extender? Yo nada más hablo de mi experiencia, ¿verdad? Yo he escuchado mucho de los primeros 6 meses, el permiso de trabajo, te lo dé alguna empresa o cuando te traen incluso de otro país a hacer algo si tienes algún talento especial, ¿verdad? De que traen a ingenieros, que traen a músicos, artistas. El permiso de trabajo te lo da la empresa, ¿cómo aplicas? Hay muchas variantes en los permisos de trabajo. Lo que tú te refieres, Nitzia, esos son visas de trabajo. Visas. Visas de trabajo. Miren, entonces es una gran diferencia entonces. Esas son visas como la H2A, H2B, donde sí tienes un empleador que te está patrocinando con el único propósito de entrar a los Estados Unidos para trabajar para esta empresa. Esas son visas de trabajo. Y solo puedes trabajar para esa empresa, no es de que ya me trajo, me agarro de aquí y ya yo hago lo que quiero. Tienes muchísimas condiciones. Te están dando esta visa solamente para trabajar para esta persona y esta persona ya dio como el patrocinio de que solamente van a trabajar para este empleador. Lo que es un permiso de trabajo no es una visa, es estar en los Estados Unidos con la autorización de poder trabajar legalmente. Aquí es donde muchas personas no califican porque han estado en los Estados Unidos con mucho tiempo, con presencia ilegal, no tienen manera de pedir una petición familiar, no califican para alguna visa humanitaria. Es un poquito diferente un permiso de trabajo porque tiene que ser basado en algo que ya está solicitando adentro de los Estados Unidos. Cuando te llega tu número de seguro social, ¿ahí automáticamente tienes un permiso de trabajo o son igual 2 cosas separadas? 2 cosas separadas. Por lo usual, por ejemplo, cuando sometes una aplicación, es que para recibir un permiso de trabajo, se tiene que someter algún tipo de petición. No es solo que yo voy a someter la I-765 sola. Como que tú no puedes someter una petición de permiso de trabajo solo. Tiene que ser basado en otra aplicación. Entonces, cuando te dan tu permiso de trabajo, también te van a dar una tarjeta, un número de seguro social. Las peticiones familiares, que era algo que querían, la I-130 sola no te da un permiso de trabajo. Así que si sometes solo la I-130, eso no te va a dar un permiso de trabajo. Tiene que ser aplicaciones específicas que tienen categorías para el permiso de trabajo, como la visa U, la VAWA que hemos mencionado, ¿no verdad? El ajuste de estatus da un permiso de trabajo también, pero la I-130 sola no va a dar un permiso de trabajo. Una orden de deportación no es el final, es el inicio de una defensa posible. Un abogado puede evitar que te deporten sin juicio y ayudarte a obtener la Green Card, pero también podrías perder lo que más te importa. La solución comienza con una llamada. Llame al 1-800-333-3676. 1-800-333-3676. Y justamente, abogadas, acabamos de llegar al último bloque que habla de la ciudadanía, abogados reales y cómo protegernos de las estafas. Hay mucha información que uno pues se confunde, ¿no? Uno dice, sí, ya me llegó esto, antes ya me puedo salir, ya puedo trabajar. Realmente hay muchísimas dudas en estos temas. Por ejemplo, aquí decimos, tener permiso para trabajar no significa que estás completamente protegido. ¿Existe una solución permanente como tal? ¿O qué le dirían a las personas que dicen que la ciudadanía pues no vale la pena? Así como de que no, mira, hay muchas formas de hacerlo, de entrar a este país. O sea, ¿qué nos dicen ustedes en su experiencia con tantos casos similares y no tan similares? Bajo esta administración, aunque uno piense que han cambiado mucho las cosas o que es tan difícil ahora aplicar para la ciudadanía, la realidad es que no ha cambiado. El proceso para la ciudadanía sigue igual. Me han tocado tantos clientes, hasta los quiero regañar, porque ya tienen 30 Regáñalos, años. a ver, Mileti, dile. Si ya tienen 30 años con la residencia, apliquen para la ciudadanía. Sí, yo conozco muchísimas personas. Y me dicen, es que muchos me da risa porque dicen, es que no quiero renunciar mi patria mexicana. Yo le digo, no la vas a renunciar. Existe doble ciudadanía. Y yo la tengo. O también me dicen, pues es que le tengo miedo al examen. Oye, pero también había escuchado que ya también lo pueden tomar en español, personas de la tercera edad. Y ya también creo que lo van a poner en español en general. Sí, son mayores de una cierta edad y tienen mucho tiempo con la residencia. No tienen que tomarlo en inglés. Lo pueden hacer en español. Las reglas son estas y son muy específicas para poder calificar para que sea en español.
Si tienes más de 50 años de edad y 20 años de residente, calificas para que todo sea en español. O si tienes 55 años de edad y 15 años de residente, también calificas para que todo sea en español. O la mejor es cuando tienes más de 65 años de edad y 20 años de residente. No solamente calificas para que todo sea en español, pero también para un examen reducido. No tienes que estudiar las 100 preguntas. Estudias de las de 20. Hubiese esperado. Estudias de 20 las más fáciles. ¿Quién es el presidente que celebramos el 4 de julio? Así que ya, anímense. Ya no quítense la desidia de la mente. A mí siempre me da muchos nervios. Digo, esta es una opinión personal y ustedes no sé qué me pueden decir al respecto. Conforme cambian las administraciones, muchos dicen, yo soy residente permanente, a mí nadie me saca. Incluso las residencias a veces pueden correr riesgo, ¿no? Con las administraciones, a lo que estamos viviendo ahorita, que están tan estrictos y que se quieren deshacer de uno a como dé lugar. A mí me daría miedo ya poder, obviamente, ya calificar para la ciudadanía. Me daría miedo no aplicar. Mejor te proteges siendo un ciudadano. Sí. Cambia mucho ser residente a ciudadano. Sí, cambia. Así que cuando una persona es residente permanente, aún puede ser deportado de los Estados Unidos. Escuchen. Si alguien es ciudadano, no puede ser deportado. Así que esa es una gran diferencia. Y otra cosa que surge muchas veces es, por ejemplo, si yo soy residente permanente y quiero viajar mucho, quiero ir a este lugar, es algo más de 6 meses, puede causar problemas para yo continuar siendo un residente permanente, porque la idea es que residuas permanentemente en los Estados Unidos. Así que si estás viviendo fuera, aunque seas residente permanente, puedes perder la residencia. Y también ciertos crímenes, si te metes en ciertos problemas, que no deberías, ¿no, verdad? Pero aún así, las cosas suceden. Si eres residente permanente y te metes en ciertos problemas, también puede ser deportable y puede ser deportado a los Estados Unidos. Se me viene otra pregunta. El tener que permanecer mínimo 6 meses viviendo en Estados Unidos, porque pues eres residente, te lo cuentan, por ejemplo, si estás entrando y saliendo, así que te digan, no, mira, tú estás entrando y saliendo mucho, estás viviendo más en tu país de origen que aquí, aunque uno diga, ay, me fui 2 meses, pero luego regresé y me quedé un ratito más. O sea, ¿cómo funciona eso? Porque pues uno se quiere ir, ¿verdad? Muchas veces, una vez que ya tienes residencia. No, de hecho, tuve un cliente, fui a su entrevista de ciudadanía, él iba cada fin de semana a Tijuana. Cada fin de semana se la pasaba en Tijuana y le dije, ¿por qué? Bueno, ahí estaba viviendo su mamá estaba enferma y él también vivía en San Diego, o sea, se le hacía muy fácil cruzar cada fin de semana. Entonces, no se descalificó porque la regla dice, con que no has estado más fuera del país más de un año al mismo tiempo, entonces todavía puedes comprobar que no abandonaste tu residencia. Entonces tuvimos que comprobar que nunca abandonó su residencia, aunque se la pasaba en México cada fin de semana, porque hacía sus taxes, porque tenía todavía los pagos de la renta, porque podía comprobar que nunca abandonó su trabajo y le dieron la ciudadanía. Así que este señor ya no tiene esa preocupación, pero quiero que recalcar algo. Las personas que son residentes, que sí pueden ser puestas en procedimientos de deportación, son porque cometen los siguientes delitos. Delitos deportables son casos de violencia doméstica, casos de drogas, casos de fraude, y casos típicamente de asalto con armas o algún tipo de asalto, donde el gobierno diga, tú eres una persona mala, no mereces estar en los Estados Unidos, así que te vamos a quitar la residencia y ponerte en procedimientos de deportación. Sí, es muy importante decir que el tener la famosa green card, ¿verdad? No te protege de no ser deportado si tú no estás cumpliendo con las reglas y las normas de este país, que cambie o no la administración, siempre es importante demostrar lo mejor de nosotros, representando a nuestros países, sobre todo porque llegamos a un país que nos permite también estar, que muchos llegan buscando lo que no encontramos allá, que muchas veces es pues un trabajo, seguridad, una vida mejor para nuestros hijos incluso, y por eso también muchas veces decimos, yo me voy y no me importa lo que tenga que hacer. Para las personas que están tratando de arreglar ellos mismos, ¿no? Que te metes quizá ahí a las aplicaciones. Hay mucha información que incluso para los abogados a veces puede ser quizá hasta confusa y que tienen que estudiar muchísimo, porque a veces las personas dicen, me voy con un notario, es más fácil, es más rápido, es más barato. Por tratar de ahorrar dinero, muchas veces podemos poner en riesgo nuestro propio estatus. Sí, claro. Y ahorita estoy pasando muchísimo. No, le estaba diciendo a Yadiris que hicieron 2 cuentas falsas mías en WhatsApp. Pusieron mi foto, mi número de licencia
Y luego estaban contactando Wow. a personas que estaban buscando ayuda legal y diciéndoles que era yo. Y luego las personas Wow. llamaron a nuestro bufete, nos enseñaron los audios. Obviamente no es yo, la persona tenía un acento colombiano. Dije, eso no soy yo. A ver, haz tu acento colombiano, Leti. Entonces, tengan muchísimo Sí, cuidado. Primeramente, si la persona con la cual están hablando te dicen que son abogados, búsquenlos en la barra de abogados en el estado donde están practicando para que diga allí active. Eso significa que tienen el permiso de estar practicando las leyes. Y también la mejor cosa para que puedan asegurarse que no están hablando con una persona estafadora, ir a las oficinas. Sí, Claro. O hablar con el abogado por Persona. teléfono o en persona sería mejor para asegurarse que sí están hablando con la persona que supuestamente es un abogado y no vayan con los notarios porque los notarios solamente llenan la aplicación y la mandan a inmigración. No revisan tus follas, no te pueden acompañar a la entrevista, no te pueden decir si tienes castigos, si tienes deportaciones, si tienes varios números de extranjero, que es algo súper importante y relevante que solamente un abogado puede hacer. Creo que aquí es muy importante cerrar con realmente entender que el proceso migratorio, cuando vamos a aplicar, para mí me daría mucha paz sentir un acompañamiento, ¿no? O sea, de que no nada más pongas información y Dios te bendiga, sino que realmente estés apoyado por personas que conocen el tema, que si algo se traba, que si algo no sale bien, que si tienen que volver a mandar nueva documentación, muchas veces piden más evidencias, ¿no? Sí, Que es algo sí, muy sí. común en los casos de migración. Entonces, aquí en Firma Unida, que es la Liga Defensora, de verdad que llevan años y años trabajando con y por nuestra comunidad, y sobre todo que me da mucho gusto poder hacer este tipo de podcast informativos que sean casuales, que son las mismas preguntas. Incluso ya ven, yo tenía esta confusión con la visa U, con la visa de BAGUA, con el permiso o la visa de trabajo. Sí. Creo que muchas veces nos confundimos porque escuchamos Sí, casos sí. de otras personas. Entonces, les damos las gracias por compartirnos su conocimiento, por compartir casos y ejemplos que les llegan a ustedes a diario. ¿Y cuáles serían, pues ahora sí que sus últimos consejos para nuestra gente que nos ve y que tiene miedo, que está angustiado o que tiene a veces ya ni siquiera, ya perdida la esperanza? Sí. Yo diría, primero de todo, no esperen. Las personas esperan mucho tiempo y a veces tienen la oportunidad de arreglar, y todo ese tiempo que esperaron ya hubieran sido hasta ciudadanos. Así Wow. que no esperen. Lo vemos tanto con la visa U, esperan tanto tiempo y pudieran ya tener su ciudadanía hace mucho tiempo. Claro. Así que eso es lo primero. Lo segundo es, tengan mucho cuidado. Asegúrense de hablar con abogados de inmigración, de que son abogados de inmigración de verdad. Hay muchas estafas ahorita y de verdad es importante que tengan cuidado. Y tercero, que si tienen cualquier duda, cualquier pregunta, busquen a un abogado de inmigración que los ayude, que los represente. Están pasando muchas cosas, pero al mismo tiempo muchas cosas siguen igual, ¿no? ¿Verdad? Siguen igual como antes, solo que pues hay que tener un poquito más cuidado, más vigilancia y todo eso, pero comiencen su proceso lo más pronto posible. Mi consejo sería, pues como acabas de decir, no dejar esto a la desidia, porque no saben cuántas personas ahorita ya están sintiendo el miedo porque está Trump en la presidencia, pero podían haber arreglado hace 15 años. Y lo segundo es tener un abogado que los acompañe a la entrevista. Te estaba comentando, Nitzia, justamente que ya no hay perdones para las entrevistas. Cualquier persona que aplica para la residencia o la ciudadanía van a tener una entrevista con un oficial de inmigración. Y yo voy cada semana a estas entrevistas y los oficiales se ponen súper groseros, y hasta uno trató de hacerle a mi cliente que tenía 14 años firmar una declaración sobre algo que sucedió cuando él tenía 1 año. Le dije, ¿Qué? ¿cómo puede firmar algo? Él no se acuerda. no No, sabe. ¿cómo va a tener memoria de algo que tenía cuando tenía 1 año? Si no hubiera estado yo allí, él firma. Y allí le Claro. niegan el caso. So, tengan un abogado que las acompañe a la entrevista, no se confíen de que tengan un caso súper fácil, porque no es fácil, o si es fácil, el oficial va a tratar de confundirlos o hacerles preguntas que no tienen que hacerles para poder denegarles el caso. Wow, no, de verdad que abogada Leti, abogada Yadiris, les damos las gracias por esta información y sobre todo porque queremos que todos ustedes permanezcan unidos con sus familias, que es lo más importante, y que lo que más nos mueve como inmigrantes es siempre sacar a los nuestros adelante, pero también algo muy importante es hacer las cosas bien, porque si uno se espera, a veces se puede complicar, y un caso que podía haber sido mucho más fácil de lo que es, o que uno dice, yo lo hago solita porque va a ser bien fácil, tal vez tarda mucho más tiempo del necesario
aniversario, así que les damos las gracias y bueno, para poder nada más contactarlos, ya saben, la Liga Defensora está aquí como ayuda a la comunidad y sobre todo el conocimiento que tienen ustedes. Claro que sí, así que llámenos 800-333-3676. Muchas gracias y nos vemos la próxima. Gracias. Adiós. La firma unida, la Liga Defensora.